Hola, soy Federica Tovar, psicóloga y secretaria de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención de Suicidio, AIPIS. Llevamos trabajando desde el año 2009 y del año 2015 atendiendo a familiares y allegados en duelo por suicidio. Somos la primera asociación de prevención en suicidio que se creó en España y la segunda más antigua de supervivientes. Llevamos 16 años realizando actos conmemorativos del 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este año hemos querido entrevistar a dos escritoras, a Lidia Cabrera con su libro La chica que se tiró y a María Chávez con su libro Mamá, ¿qué te pasa? Agradecerles de antemano que hayan querido colaborar con nosotros. Se trata de dos libros francamente recomendables, tanto para supervivientes y sobrevivientes como para profesionales que quieran entender, formarse y aprender sobre el complejo mundo de la conducta suicida. Para comenzar, me gustaría que nos hablaseis un poco de vosotras y que nos contaseis qué os llevó a escribir vuestra historia. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por contar conmigo para dar voz a algo tan importante el día 10 de septiembre. Yo soy Lidia Cabrera y escribí el libro La chica que se tiró. Yo decidí escribir esta historia en el momento en el que me di cuenta de que yo no era la única persona que había pasado por una situación similar. Hace 3 años tuve un intento de suicidio, del cual casi no lo cuento. Por suerte a día de hoy sigo viva, me he recuperado bastante bien y conforme fue avanzando la recuperación me di cuenta de lo que os decía, ¿no? Que había muchísima gente que estaba pasando por una situación parecida a la mía y por un momento sentí que mi historia o escribirlo en papel podía ayudar a que otras personas se sintiesen comprendidas o al menos sintiesen que hay esperanza, ¿no? en todo este proceso de no saber cómo ver la luz al final del túnel o no querer seguir hacia adelante. Siempre quedan esperanzas, ¿no? Y al final por eso decidí escribir mi historia. Soy María Chávez, tengo 46 años y me dedico a la informática y me encanta la lectura, la escritura y la pintura. Y son recursos que me han ayudado en mi terapia MDR, que es la que comento en el libro Mamá, ¿qué te pasa? Son varias las razones por las que decidí compartir mi historia y mi vivencia. La principal fue visibilizar la enorme importancia que tiene la salud mental. Contar con una terapia adecuada, guiada por un gran profesional, resulta fundamental para poder sanar. La segunda razón fue atreverme a decir en voz alta la palabra suicidio. Durante mucho tiempo lo viví como un gran tabú, cargado de gran vergüenza familiar y al punto de llegar a dudar si lo que había ocurrido era verdad o no. Incluso un recurso que utilizaba de manera inconsciente era esto le ha pasado a otra persona, ¿no? Esto no le ha pasado a mí. Así que por eso mismo meditaba contar mi historia, para liberar ese silencio, ¿no? Y también como contar esa historia a mis hijos, ¿no? Y la tercera razón era porque yo creo que me hubiera gustado que mi madre hubiera podido leer esa historia, ¿no? Ella siempre creyó que cuando ella se fuese nos liberaba de todo sufrimiento, ¿no? Y de todo mal. Y realmente no fue así, ¿no? No solamente se le sumó el dolor inmenso de su pérdida, sino también todas las pérdidas y sufrimientos que la vida por sí misma trae, ¿no? ¿Cómo se relaciona con vuestra historia este Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Bueno, pues creo que al final es evidente que el día 10 de septiembre se relaciona de manera muy íntima con mi historia, ya no solo porque soy una persona que ha intentado suicidarse, sino porque incluso dentro de todo el recorrido que he llevado después he intentado
seguir con esa lucha, o al menos dar visibilidad a que sí que existe una posibilidad de prevenir el suicidio, y al final lo relaciono también con mi historia, ¿no? Porque el hablarlo puede siempre ayudar. Y al final el libro que he escrito, la intención es esa, ¿no? El poder prevenir cómo, contando que una persona con 22 años ha llegado a este punto, y de la misma forma muchas personas pueden hacerlo, pero de la misma forma que he sobrevivido y que he conseguido recuperarme, cualquiera pues puede llegar, ¿no? a vivir y a eliminar esa ideación suicida. Sin duda, pensando, y si mis padres hubieran tenido la ayuda adecuada, una ayuda especializada en la prevención del suicidio, se escribiría en mi presente de diferente manera. Lidia, ¿cómo se relaciona tu libro, La chica que se tiró, con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Siguiendo con esa pregunta, yo considero que mi libro al final no es un libro de autoayuda. Es un libro en el que narro completamente mi historia, desde el momento uno en el que empiezo a tener ideación suicida hasta que termino haciéndolo, y todo el proceso de recuperación, ¿no? Entonces creo que el día 10 se relaciona estrechamente con mi libro, porque yo dedico el libro desde la primera página hasta la última a dar visibilidad a algo que, aunque a día de hoy se esté dando todavía más, sigue siendo un tema tabú. Entonces fui feliz al poder publicar este libro, ya no solo porque al final no deja de ser pues una obra que he escrito yo, un libro que he escrito yo, sino porque era consciente de que estaba colaborando o estaba ayudando a que un tema tan sensible, tan importante, y que se está llevando tantas vidas por delante, que se pudiese hablar y poder visibilizarlo, porque al final no hay que olvidar que para poder prevenir hay que pues estar informados, conocer sobre el tema, saber información. Entonces creo que el poder conocer una historia como la mía puede ayudar a prevenir, porque es un libro en el que cuento señales que pude dar, momentos en los que pude dar alguna forma de señal en la que, ya no solo señales, ¿no? Sino también el conocer cómo era mi cabeza en aquel momento, puede ayudar a profesionales de la psicología a entender también muchas veces el comportamiento suicida. Entonces yo creo que pues mi libro está bastante relacionado por esa parte, ¿no? María, en Mamá, ¿qué te pasa?, hablas de un proceso terapéutico y de sanación. ¿Cómo se relaciona eso con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio? En mi libro hablo de la terapia MDR, una terapia que marcó un antes y un después en mi vida. Fue una terapia muy dura porque me llevó a revivir etapas que había mantenido en la sombra, recuerdos que mi mente había apagado para protegerme de ese sufrimiento, y sin embargo eso fue justamente lo que me sanó, el volver a recordar y a esa memoria darles un nuevo sentido. Gracias a la terapia pude reconstruir mi línea del tiempo y comprender cómo había vivido mi experiencia y reconocer lo que estaba en mi mano, ¿no?, para poder ayudar a mis padres, ¿no? Esa quizás siempre fue una pregunta que siempre me ha acompañado. El fallecimiento de mis padres se dio con un intervalo cada uno de ellos de unos 7 meses. Me cogió en la adolescencia y siempre creí, ¿no?, que si hubiese sido mejor hija, mejor estudiante, lo podía haber evitado, ¿no? Les podía haber ayudado de alguna manera a que eso no hubiera ocurrido. Y esa terapia me hizo ver que no era así, ¿no? Que ellos realmente fueron los que tomaron esa decisión, y por más que yo hubiera hecho, la decisión dependía de ellos. Y ver eso, la verdad, o sentir esa
esa perspectiva o ese nuevo sentido, la verdad que me hizo liberarme de la culpa. Y esto la verdad que me dio muchísima paz. También tiene su parte evidentemente dura, ¿no?, de la terapia, que es el volver a sentirlos, el volver a verlos. Y bueno, eso también me ayudó a poderles hablar, ¿no?, desde la terapia y a poderme reconciliar con ellos y con el dolor. Comentadnos un poco qué apoyo recibisteis y cuáles os hubiera gustado recibir. Apoyo psicológico no recibí ninguno. Solo conté con el respaldo de mi familia materna, que, bueno, ellos lo llevaron desde un lugar de negación y de vergüenza en el cual no se quería hablar absolutamente nada, ¿no? Entonces no solamente no se hablaba de cara al exterior, sino de cara a la familia tampoco se hablaba nada del suicidio de mis padres. Ahí me hubiera encantado, la verdad que habiendo pasado por las terapias que he pasado, la MDR y otras en las que me hubiera gustado recibirlas en su momento, ¿no? O sea, tantos años sin saber realmente qué era lo que me pasaba, y la explicación estaba ahí, ¿no?, en seguir una buena terapia guiada de un buen profesional. Y no solamente a mí, sino creo que tiene que recibir apoyo psicológico toda la persona que ha tenido una relación estrecha con la persona que ha fallecido, ¿no? Y también me hubiera gustado el tener como charlas o encuentros, ¿no?, con personas que han pasado por una vivencia de duelo y suicidio, cómo lo han gestionado ellos, de qué manera han integrado ese dolor en sus vidas, ¿no? Eso la verdad es que me hubiera ayudado muchísimo. Bueno, pues esta es una muy buena pregunta. Yo me he intentado suicidarme en 3 ocasiones. La primera vez fue con 15 años y, respondiendo a tu pregunta, la única ayuda que recibí fue una sesión con el psiquiatra. En esa única sesión con el psiquiatra me recetaron antidepresivos. A día de hoy ya no recuerdo ni qué antidepresivos eran ni en qué... No recuerdo absolutamente nada. Pero esa fue la única ayuda que yo recibí. Una segunda para valorar cómo iba todo, en la cual yo dije que me había dejado la medicación porque no quería estar con 15 años medicándome. Al final, en ese momento, pues también estaba mi ignorancia o la desinformación de que no me habían explicado bien todo ese proceso, y sinceramente ya no recuerdo más ayuda en ese momento. La segunda vez fue con 21 años y en ese momento empecé a recibir más ayuda. En ese momento sí que pude contar con un profesional de la psicología, pero tuve 2 sesiones y a la tercera me comunicó que por falta de recursos o por movimientos tenía que irse y que no sabían cuándo volvería otra persona. En ese momento yo estaba con la psicóloga y con la psiquiatra, pero la psicóloga pues desapareció de la noche a la mañana, entonces volví a sentirme bastante sola. Ya por tercera vez la ayuda que recibí fue bastante más importante. Recibí, desde el momento que yo estuve en el hospital ingresada, vino un psicólogo todos los días a la habitación. Al salir tenía la psicóloga del público que me visitaba con mucha más frecuencia y aparte me pude permitir invertir en una psicóloga privada, lo mismo, ¿no?, cada 2 semanas. Entonces he estado muy acompañada psicológicamente desde el día 1 que intenté suicidarme por tercera vez.
Esto me ha hecho pensar bastante porque el último intento fue pues, más grave, tuve mayores consecuencias físicas y ahí fue cuando se volcaron más conmigo, por así decirlo, o recibí más atención psicológica. Y eso me ha hecho pensar que es necesario llegar hasta extremos para que se nos haga caso, se nos escuche o se nos derive la ayuda necesaria. Creo que si en el momento en el que yo voy al hospital con 15 años, con una sintomatología depresiva, con muchos traumas, miedos, problemas a resolver psicológicos, creo que no hubiese hecho medicación, ya no sobrado, pero creo que hubiese hecho mucho más papel el poder iniciar un tratamiento psicológico. Creo que no puedo decir que me hubiese evitado el llevar a cabo otros 2 intentos, pero creo que sí que hubiese podido ayudar posiblemente, a lo mejor sí que a evitarlos, te diría. A lo mejor todos esos problemas se hubiesen solucionado no de forma radical en ese momento, pero me hubiese ayudado a construir una personalidad, ya no una personalidad, sino una base emocional mucho más fuerte para mi adultez, ¿no? Entonces, yo creo que al final, en cuanto a la ayuda, durante mucho tiempo ha sido escasa. Ha habido momentos en los que he recibido más. Por suerte, mi entorno en general, mi familia, mis amigos, han estado siempre apoyándome y es algo que también hace muchísimo, igual que el apoyo en el trabajo. Ayuda a que el proceso y la recuperación sea muchísimo mejor, porque me ha permitido estar en calma, permitirme esa recuperación, sentirme escuchada, sentirme acompañada y yo creo que eso ha sido importante. ¿Qué parte de todo este proceso os ha resultado más difícil? Si te refieres al duelo, para mí fue lo más difícil de incorporar en mí ese sufrimiento. Aprendí a convivir con el dolor, pero sin aceptarlo como propio, y eso me llevaba a sentir una inmensa tristeza que no sabía de dónde venía y también de una gran ansiedad, pensando que en cualquier momento podía suceder algo, ¿no? Una llamada que me iba a decir que algo había ocurrido. Hacer mío todo esto e incorporarlo en mi historia, ¿no? En mi vida, sin duda ha sido lo más difícil. Pues esa pregunta me la han hecho bastante y yo creo que el aceptar la realidad. En cuanto salí del hospital, lo que más me costó y lo más duro de todo este proceso fue un poco aceptar la realidad que estaba viviendo y aceptar todo lo que acababa de ocurrir. Yo quedé con bastantes secuelas físicas, por suerte me he recuperado a día de hoy al 100%, pero pues no podía caminar, no me podía hacer absolutamente nada sola y para mí fue lo más duro el ver la realidad y darme cuenta de que antes de la decisión, antes de intentar suicidarme, lo tenía prácticamente todo y que ahora mismo me encontraba entre la vida y la muerte y que en el fondo no era lo que quería. Yo quería dejar de sufrir, quería terminar con ese dolor que era interminable, pero cuando desperté me di cuenta de que nunca había querido morir, de que me asustaba realmente el morir y yo quería seguir viviendo, ¿no? También ha sido muy difícil en este proceso, sobre todo más al principio, el conseguir eliminar o por lo menos disminuir la culpa y la vergüenza que sentía. La vergüenza me acompañó gran parte del proceso. Fue algo bastante duro y difícil de trabajar, tanto con la psicóloga como en general. Fue algo bastante delicado porque no es algo que desaparezca de la noche a la mañana y tuve que poner mucho de mi parte y trabajar mucho en este aspecto para conseguir, pues a día de hoy, incluso tener un libro escrito de mi historia y incluso hablar pues en público del tema, ¿no? Sin avergonzarme de ello y sin sentir culpa. Pero recuerdo que estas
estos dos sentimientos fueron muy difíciles de conseguir, por lo menos reducirlos un poco en mi vida. Y ya por último, con el tiempo, cuando ya estaba muy recuperada, aceptar también un poco cómo iba a ser mi vida a partir de ahora después de lo que había ocurrido, ¿no? Porque sí que es verdad que yo decidí hacer público lo que acababa de pasar, decidí escribir un libro, decidí salir en entrevistas dando voz y visibilizando el suicidio y apoyando a que se pueda seguir previniendo y a que se pueda seguir ayudando a que las personas pues tengan más recursos. Y aunque yo haya sido la que haya decidido, no deja de ser difícil en todo este proceso darte cuenta que tu vida va a cambiar, ¿no? También, pues al final el libro se titula así, se titula La chica que se tiró, porque ese proceso fue difícil aceptar que yo había pasado de ser Lidia Cabrera a ser la chica que se tiró. Me había convertido en, ya no el hazme reír, porque la gente no se reía, sino en el cotilleo, ¿no? En el cotilleo del trabajo, en el cotilleo del pueblo. Entonces, fue difícil, pero acepté que no era algo que la gente hacía a malas ni que era en contra de mí. Al final, pues es un tema, no deja de ser morboso. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema tabú. Esto estaría genial que pudiésemos cambiarlo y por eso al final me gusta hablar en este tipo de iniciativas, porque creo que ayudan a que se siga normalizando, y más que normalizando, quitando, ¿no?, el estigma hacia personas como yo. Entonces creo que sí, que esa fue la parte difícil. ¿Podríais comentarnos cómo vuestras vivencias han cambiado vuestra forma de ver la vida? ¿Vuestra forma de relacionaros con el mundo? Pues que el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Y es necesario aprender a convivir con él, ya sea por un duelo de suicidio, de una enfermedad o por un proceso inesperado que surge en la vida, ¿no? El dolor es que es inevitable. Y creo que es comprensible quedarse atrapado en el trauma, ¿no? Cuando todo este sufrimiento nos llega a lo mejor sin tener una edad adecuada en la cual se tienen recursos o no se tiene un apoyo adecuado para poder seguir adelante. Yo creo que es lógico, ¿no?, quedarse atrapado en ese dolor. Pero también creo que es nuestra responsabilidad y aprendizaje de la vida el incorporar ese sufrimiento como parte inherente de la vida en sí misma. Una pregunta interesante, porque sí que es cierto que en mi caso mi forma de ver la vida cambió radicalmente. Al menos una vez salí del hospital, como os había comentado, mis secuelas fueron muy importantes. Yo no podía caminar, no podía levantarme de la silla de ruedas sola, no podía ducharme sola, no podía salir con mis amigas. Entonces, durante esos primeros 7 meses, mi vida, mi escala de valores, yo lo decía, incluso en ese momento, había cambiado por completo. Yo pasé de tener preocupaciones por cómo me veía con la ropa, de qué comía, cuántas calorías consumía, de si me quedaba bien el pantalón o no, de si me estaban mirando por lo que comía. Pasé de tener esas preocupaciones a quiero seguir yendo a rehabilitación para poder ponerme de pie. Quiero estar segura de que no me voy a morir la semana que viene. Entonces, claro, cuando te encuentras entre la vida y la muerte, la escala de valores cambia completamente. Es algo que he repetido bastante, porque en mi caso fue bastante extremo, e incluso me dio rabia, ¿no? Me dio rabia que hubiese tenido que pasar por algo tan duro, tan difícil, tanto para mí como para mi entorno, para poder valorar de una forma diferente la vida. No es justo, ¿no? Es como, creo que si se hubiese intervenido antes, si hubiese habido otro tipo de ayuda, posiblemente eso se hubiese evitado, pero aún así, bueno, pues pasó así y es lo que hay, ¿no? Pero no dejaba de darme de rabia yo no quiero que la gente tenga que casi morir para
disfrutar de la vida o para darse cuenta de que lo importante es que estamos vivos, ¿no? Era un poco así todo más, pues más utópico, más fantasioso, porque al final pues eran momentos bastante sensibles para mí. Pero sí, recuerdo bastante ese momento, ¿no? De cómo habían cambiado mi forma de ver la vida en ese momento. Me daba miedo, no voy a engañaros, una de las sesiones más importantes que tuve con la psicóloga, todas esas sesiones, fueron el hablar y el trabajar respecto a él. Yo era consciente de que yo en algún momento iba a estar bien. Cuando yo empezaba a ver bien del todo, ya era consciente. Y le decía a mi psicóloga que me daba miedo que una vez yo ya estuviese recuperada, volviesen a importarme todas esas cosas que me habían importado tanto anteriormente y no valorar que estoy viva o que puedo caminar. Ahora que estoy contando esto, sonrío y estoy feliz porque me doy cuenta de que ese miedo no se ha cumplido. Me refiero, a día de hoy estoy igual físicamente y estoy muy bien, igual que en aquel momento, pero ya no tengo ese miedo a pensar como pensaba anteriormente, ¿no? O a estar en esa depresión o a estar tan hundida. Ya no tengo ese miedo porque he aceptado que eso va a formar parte de mí, y no a malas, sino va a formar parte de que soy una persona. Como persona voy a tener emociones negativas, voy a tener emociones positivas, y posiblemente hayan temporadas en las que me vea peor, en las que me vea mejor, temporadas en las que tenga mejor relación con la alimentación, o temporadas en las que esté mucho peor, mucho más triste, y siempre y cuando yo tenga las herramientas necesarias para todas esas situaciones, me estoy dando cuenta de que es algo completamente normal que tenga todo eso que os acabo de comentar, simplemente que no soy la misma Lidia que en aquel entonces, porque ahora tengo unas herramientas que anteriormente no tenía, y que aquellos días en los que puedo estar más triste, abrazo a mi Lidia triste y soy consciente de que forma parte de mí, ¿no? ¿Hay algún aspecto que os gustaría destacar en vuestra historia y que quisierais compartir con nosotras? Aquí me gustaría destacar la gran importancia que tiene la responsabilidad ética de un psicólogo. No solamente basta con cuidar el bienestar emocional de la persona que está en tratamiento, sino también detectar esas señales de desesperanza o de ideación suicida, alertando a los familiares o poniéndolo en alerta, ¿no? a los servicios de emergencia. Y para esto no solamente es necesaria una competencia académica, ¿no? sino también es necesaria una competencia profesional en la cual se sepa actuar en situaciones críticas. Porque al final muchas personas, y yo la primera, se cree que se va a terapia para algo corto, ¿no? Yo voy y, bueno, en varias sesiones esto se pasa, y te das cuenta que esto realmente no es así. Es un proceso largo en el cual se ven resultados y se va de la mano de un buen profesional y de una terapia adecuada a tu necesidad, ¿no? Y al igual aquí también nombro al psiquiatra, ¿no? Un buen tratamiento psicológico en el caso de que haga falta, adecuado, ¿no? a tus síntomas y a ti, ¿no? A todo lo que tú has bebido, que esto es fundamental. Esta conjunción de ambas cosas, una buena terapia con un tratamiento psicológico adecuado, es lo que te hace que puedas pasar por momentos muy complicados de la terapia, y que, bueno, pues que evidentemente el sufrimiento está ahí, pero es un sufrimiento llevable. Creo que si algo podría destacar de mi historia es la capacidad que he tenido tanto yo como todo mi entorno para normalizar la palabra suicidio.
puede parecer una tontería, puede parecer algo sin más, pero creo que en la normalización de los aspectos o de las cosas que nos rodean en la vida, muchas veces está la solución para entenderlo, para poder hablarlo y por lo tanto solucionarlo, para poder buscar diferentes alternativas o salidas. Entonces yo creo que fue muy importante para mí y para mi entorno normalizar lo que había sido la palabra suicidio. Ya no me refiero al acto, me refiero a la palabra. La palabra suicidio al final es una palabra muy fuerte que incita al dolor, que incita a sufrir, pero algo que quiero dejar claro es que no incita a más suicidios. Me refiero decir la palabra suicidio o nombrar diferentes muertes por suicidio, creo que con la idea de que se incitan a más muertes, creo que nos estamos olvidando de que, al contrario, realmente puede ayudar a que otras personas sepan que se puede pedir ayuda, que se puede salir y que no vamos a estar solos, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que eso es algo que destaco de mi historia, el haber podido normalizar algo así y el incluso a día de hoy poder hablarlo, ¿no? Lo he pasado muy mal durante este proceso, pero yo creo que a mí también me hubiese gustado en aquel momento encontrarme a una chica en mi misma situación y que me dijese: todo va a estar bien, la vida es una mierda, pero merece la pena. Y no lo tuve, ¿no? Y creo que no porque no las hubiesen, sino porque no existe esta forma tan natural de poder hablar de esto. Y soy muy consciente de que es un tema muy delicado. Y lo es, pero porque seguimos ocultándolo. Porque seguimos ocultando una realidad que mata a miles de personas. Entonces, quiero convertirme un poco en esa persona, ¿no? Más que quiero convertirme, es que estoy en ese proceso de poder hablar de este tema con la intención simplemente de prevenir y de poder dar voz a una problemática que es real y que si se interviene y que si se elabora un plan y si se hacen las cosas como tocan, podemos llegar a salvar muchas más vidas, ¿no? Como final de esta entrevista, me gustaría que cada una de vosotras dejara un mensaje para aquellas personas que en este momento pueden estar pasando algo parecido a lo que vosotros habéis vivido. Siento de corazón que estés pasando por un momento tan complicado como este, y sé muy bien por experiencia que cualquier palabra que te pueda decir no te va a ayudar a que te sientas mejor. Pero sí, lo que te voy a decir, lo que me ayudó a mí, y fue en un momento muy complicado de mi vida en el cual me hice plantear un hasta aquí, ¿no? Si se pudiese apretar un botoncito de hasta aquí llegado, lo hubiera apretado. Y justo el pensar eso fue lo que me hizo entender completamente a mis padres, ¿no? No se trató de no me querían o no me vieron o cómo pudieron hacerlo, ¿no? Sino más bien fue un momento extremo de sufrimiento en el cual no pudieran más. Y pasar por ese momento, sentirlo de esa manera, fue lo que me hizo conectar con ellos. Y bueno, mis hijos son y seguirán siendo mi ancla, ¿no? para estar por aquí. Y evidentemente no podía darles lo que yo había vivido. Y también sentí que les debía a mis padres la fuerza de superar aquello que ellos no pudieron, ¿no? Hay una frase que digo que escribo más bien, ¿no? en el libro de Mamá, ¿qué te pasa? Y es que lo importante de la vida no es de llevar la razón, sino
entender las razones de cada uno. Te mando un abrazo enorme y deseo de corazón que mis palabras te puedan haber ayudado en algo. Y bueno, para finalizar con esta pregunta, muchas veces cuando se me hace esta pregunta me cuesta un poco, como que quiero dar la respuesta ideal, la respuesta perfecta, algo mágico, ¿no? La respuesta mágica para solucionar este problema, y la verdad es que no existe, y por eso me cuesta tanto, ¿no? Y es algo que he entendido, pero que también me hace ver que al final hablamos de personas, no hablamos de robots o de objetos. Entonces, por esa cuestión es algo tan delicado y que necesita bastante estudio, bastante trabajo, bastante reflexión. Pero creo que algo que siempre me gusta mucho decir a aquellas personas que puedan estar viéndome o escuchándome y que de alguna manera u otra hayan estado cerca del suicidio o de cualquier problema de salud mental, es que siempre merece la pena. Es algo con lo que me gusta mucho firmar los ejemplares que compra la gente, y es que siempre merece la pena. Y no es un mensaje de Mr. Wonderful de que todo es bonito, no. La verdad es que yo reconozco que la vida me ha pasado por encima en muchos momentos y me ha destrozado sin yo pedirlo ni quererlo, pero es que he podido dar abrazos, he podido ver nacer a mi sobrina, he podido enamorarme, he podido estudiar algo que me gusta, he podido hablar frente a miles de personas, he podido escribir un libro. Me refiero, todo esto ha sido después de intentar morirme, y todo esto ha merecido la pena. Creo que es importante recordar que cada uno de nosotros merecemos la pena y que nos merecemos estar aquí, ¿no? Siempre va a ser más difícil o menos, pero creo que es importante recordar la importancia que tenemos como personas, y que nunca va a ser tan importante el problema o la emoción negativa que puedas tener como realmente es tú. Si algo me ha gustado mucho también del libro es poder mandar ese mensaje de esperanza, algo que, como os he dicho, me faltó a mí y me hubiese gustado tener, y por eso me gusta mandar este mensaje a la gente, y es que siempre hay una salida. Y sé que puede parecer lo típico que se dice o que es imposible. No te estoy diciendo que sea fácil, no te estoy diciendo que no vaya a costar, te estoy diciendo que siempre la hay, y creo que es importante ser conscientes de que siempre hay una salida. Eso, pues mezclado con que siempre merece la pena estar viva, pues al final creo que puede dar ese mensaje de por qué es importante quedarnos, ¿no? Entonces, pues a ti, persona que no sabes qué hacer, persona que crees que no mereces estar en este mundo, solo te digo que seguro que ahí fuera hay alguien a quien le has hecho sonreír, seguro que ahí fuera hay alguien a quien tu abrazo le ha curado, o un sitio en el que se acuerdan de ti cada vez que escuchan tu nombre, ¿no? Entonces creo que por esas y por miles de cosas más merece la pena que te quedes, y el mundo quiere que te quedes. Podemos ayudarte a que todo esto se calme, a que la oscuridad que tienes en tu cabeza disminuya, y solo tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda porque vamos a estar ahí para ayudarte. Y nada, eso es todo.